gusto en saludarte, Pablo César. Gracias por la invitación y saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Muchas gracias, ingeniero. Pues arranco con este tema que lo han venido poniendo en la agenda gobernadores, aquí en Sinaloa no ha sido la excepción, alcaldes, el tema al que ustedes también le han entrado en su momento, tener una mejor redistribución o distribución de los recursos fiscales, ingeniero. Hoy los municipios, los estados se dicen pues ahogados en medio de la crisis financiera, de la crisis sanitaria y al no llegar recursos federales. Bueno, definitivamente, fíjate, Pablo César, que es un tema que me ha tocado cuando me tocó estar como diputado local en la 61ª legislatura. Yo estuve muchas veces en tribuna, precisamente a raíz de la experiencia que tuve como presidente municipal de Culiacán, en donde he comentado que la mayor parte de los municipios, que por cierto es el orden de gobierno más cercano a la gente, prácticamente no tienen para el término de año, no tienen ni para pagar aguinaldos. En ese tiempo muchos municipios se declararon en quiebra y esto se debe precisamente a la inequidad que existe en torno a cómo se aplica lo que es la ley de coordinación fiscal de México, ¿no? Y en ese tenor podemos decir que de cada 100 pesos recaudados en el país, la federación se queda con 80 de cada 100 pesos y los estados se reparten, ¿no? el otro 20%, pero el otro 20% los estados se quedan con 16 y los ayuntamientos únicamente se quedan con el 4%. Lo que reclaman hoy fueron gobierno en su momento. Pudieron haber hecho cambios, pero no lo hicieron, porque cuando se llega arriba, pues se llega con toda la ventaja que la historia les ha dado, precisamente a lo que es la presidencia de la República. Hay que recordar que antes había un solo partido político, eran del mismo partido los gobernadores que el presidente de la República y prácticamente todos los presidentes municipales. Y bueno, dependían de él, pero en la medida que ha habido alternancia aquí en México se ha venido dificultando una situación de esta naturaleza, que es cuando aflora esta inequidad. Y yo creo que tienen razón los gobernadores en este momento solicitando que haya más equidad en lo que es el reparto de lo que son las participaciones, lo recaudado en el país. Y este es un problema fuertísimo, porque yo lo comenté, a veces no le gusta ni al gobernador, no le gusta al presidente de la República, en el sentido de que los presidentes municipales, de cuenta que son, bueno, yo cuando en ese tiempo así lo expresé, somos unos perritos que estamos buscando que nos avienten un pellejo. ¿Quiénes? Bueno, los delegados federales, que son los que tienen mucho dinero, porque son los que representan al presidente de la República en los estados, en aquel tiempo cuando había todos los delegados federales, o que el gobernador diga, invierto más en Mochis, invierto más en Guasave, invierto más en Mazatlán, lo hacen de manera discrecional. Esa es la realidad y es otro punto que en su momento se tendrá que tocar. Y en este momento, pues hay problemas, las participaciones a nivel nacional, las exportaciones de petróleo, su precio bajó bastante y bueno, las participaciones han bajado y hoy sí se tiene que apretar todavía más el cinturón, van a quedar cinturitas prácticamente, ¿no? Los gobernadores de los estados para poder que les alcance el dinero. Y se traduce además en control político, ingeniero, el tener las grandes bolsas de recursos e irselas dosificando a los estados y a los municipios. Sí, por eso lo hizo en su momento el PRI, ¿no? Para tener controlados a sus gobernadores y a sus presidentes municipales. Nada más que cuando esto cambió y tomó el poder el PAN, no lo hizo porque también pensó lo mismo. Y ahora en el caso que toma el poder a nivel nacional Morena, pues no lo hace porque pues tiene el control, ¿no? De tal manera que una cosa es ser oposición y otra cosa es ser gobierno. Y esa es la realidad de lo que ha estado pasando. Sin embargo, hablando ya, apelando a la igualdad que debiera de existir, al bienestar, ¿no? A la equidad de los diferentes órdenes de gobierno, sí debiera de haber cambios en la ley de coordinación fiscal para que el porcentaje de participación sea diferente, que el porcentaje aumente para los estados, pero sobre todo para los municipios. Los municipios juegan un papel fundamental, repito, si no vean ahí Guasave, qué tanto tiene el gobierno de Guasave, cómo depende de las obras que de repente se le ocurren al gobernador o que se le ocurren a los delegados o a la federación. Entonces esto no debe de existir.
Mientras esté pasando esto, definitivamente no va a poder existir una planeación a mediano largo plazo con visión de Estado para que se beneficie el pueblo y mejore las condiciones de ellos, mejore su calidad de vida. ¿Por qué? Porque están pensando nada más en el dinerito, lo poquito que tienen, y a ver qué llega de allá, a ver qué carreteras nos aprueban. No, a ver, hace un rato, estaba escuchando yo, no, una situación de esta naturaleza, el reclamo que tienen gobernadores como Jalisco, Nuevo León, donde ellos dicen es que nosotros generamos una parte muy importante del Producto Interno Bruto de México. Sin embargo, lo que nos regresan es una partecita de eso y no es justo. A quien trabaje más, al que genere más, al que sea más productivo, que le den más, ¿no? Y aquí en Sinaloa producimos poco, por cierto, nos dan mucho más de lo que producimos. Bien. Ingeniero, un tema que ustedes traen en la agenda es el tema del aplazamiento de la convocatoria que para las elecciones del 2021 que acordó recientemente el Congreso. Ustedes han presentado una acción de inconstitucionalidad que entiendo ya le dio entrada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál es el alcance, ingeniero, de que obtengan un resolutivo favorable por parte de los ministros? Bueno, nosotros lo hacemos porque creemos que es incorrecto. Yo inclusive en su momento, cuando se dio esto aquí en el Congreso del Estado, que fue el 2 de junio, cuando ellos lo aprobaron, mayoritearon, y cuando en el 5 de junio lo publicó el gobernador en el periódico oficial, nosotros dijimos, nos reservamos el derecho del reclamo. ¿Ante quién? Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Simple y llanamente, los argumentos que están poniendo sobre la mesa no son valederos, para empezar, no, pero habría que ver si hay una inconstitucionalidad con respecto a esto. Vamos a presentar en su momento el recurso, y nosotros lo hicimos porque mira, no es justo, Pablo César, estamos hablando de una competencia política, una competencia electoral, de tal manera que cuando se llegue el 1 de junio para realizar cambios en lo que tiene que ver las leyes que van a impactar en el próximo proceso electoral, faltaban 15 días. ¿Por qué? Porque así está la ley, así está la Constitución. No puedes hacer cambios 3 meses antes de cuando se lanza la convocatoria. Entonces, como se iba a lanzar el 15 de septiembre, era 1 de junio, le quedaban 15 días nada más. Bueno, quisieron darse más tiempo para hacer cosas. Y en ese tenor, ¿qué hacemos? Pues postergamos lo que es la convocatoria al mes de diciembre, y lo hicieron. Y ahora tienen 3 meses, 15 días a partir del 1 de junio cuando lo hicieron. Entonces esto no es ético. Es como cuando el señor Bonilla llegó por 2 años allá en Baja California y de repente lo llevó al Congreso del Estado para que le dieran 5 años. O sea, en lugar de 2, estar 5 años. Mira, o sea, con qué facilidad lo hicieron, lo acordaron. Hubo reclamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la sentencia fue que quedan tus 2 años nada más. Entonces aquí es una situación en donde nosotros queremos estar en un real Estado de Derecho y presentamos esta iniciativa allá el 30 de junio, cuando la presentamos como partido sinaloense, y la sorpresa fue que el 13 de julio la Corte admite, porque decían que no le iba a admitir, admite la demanda de acción de inconstitucionalidad interpuesta por el partido que se emita las principales a más tardar el 30 de septiembre. Como esto se dio en el 2014 con la reforma electoral, pues todas las entidades federativas pusieron el 15 el lanzamiento de la convocatoria para tener esos 15 días. Entonces eso es un desacato también desde mi punto de vista, y bueno, hay que esperar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si a nosotros nos dice que está bien aquí el Congreso, pues está bien, pero nosotros pensamos que esto no es ético, y nosotros en el Partido Sinaloense siempre luchamos porque no es justo que hagan y deshagan por el hecho de ser mayoría. Pero no suponen ningún nivel de riesgo para la celebración de las elecciones el año entrante, ingeniero. En lo absoluto. Incluso a como está ahorita en este momento, no se mueve la fecha del 6 de junio, ¿no? Y lo del 15 de septiembre es porque se tiene que preparar la elección en octubre. Tienen que ver una serie de procesos que tienen que ver con las candidaturas independientes. Es decir, esto va a apretujar más las cosas. No, esto pues es una cosa que no debiera de hacerse. Por algo, no, así se hizo en su momento. Y hoy pusieron de pretexto lo de los indígenas. Por favor, yo
Yo creo que aquí no saben, o sea, tienen que leer la Constitución, tienen que ver qué dice el artículo 2, el apartado A, la fracción 7ª, donde dice que los indígenas deben de tener representantes ante los cabildos donde hay asentamientos indígenas de los respectivos municipios. Hay 10 aquí en Sinaloa. Y en ese tenor, nosotros como partido sinaloense en su momento hicimos el reclamo. ¿A dónde lo hicimos? A la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se cumpliera lo que es constitucional, un derecho de los indígenas. Y prácticamente 17 años pasaron y nadie dijo esta voz que es mía. De tal manera que primero lo hicimos aquí ante el Instituto Estatal Electoral, fue en 2018, y nos dijeron que no. Después fuimos al Tribunal Estatal de Sinaloa, nos dijeron que no. Nos fuimos a la Sala Superior de Guadalajara y nos dijeron que no, y nos fuimos a la Sala Superior de México y nos dijeron que sí, y obligó al Congreso de Sinaloa para que levantara esa consulta. Pero hoy la están vinculando con las elecciones, por favor. No, eso lo dice de manera muy clara la Constitución. Los indígenas van a escoger de acuerdo a sus usos y costumbres, de acuerdo a su idiosincrasia. Nada tiene que ver partidos políticos, nada tiene que ver planilla de regidor. Finalmente, ingeniero, la emergencia del COVID-19 pues ha generado problemas o complicaciones, digámoslo así, para pues, los políticos, ¿no? En general, previo al 2021, a usted pues se le ha seguido haciendo política, mucha de ella virtual. Ingeniero, usted un político de tierra acostumbrado a los recorridos vertiginosos, a las reuniones con mucha gente, con su estructura, un activismo muy fuerte. ¿Genera algún tipo de problema, ingeniero, o ustedes siguen para adelante con su dinámica? En lo absoluto, porque hay de aquellos partidos que no trabajaron antes, hay aquellos partidos que son electoreros. Ya no va a poder existir aquellos mítines grandes, aquellas concentraciones, nos va a cambiar la forma de hacer política, pero nosotros hemos trabajado de siempre, de tal manera que en más de 100 videoconferencias que he tenido con las estructuras, lo único que hemos hecho es consolidarlas para ser mucho más competitivos. Y desde luego estar muy atentos a esta pandemia, porque no es justo lo que está pasando. O sea, no es justo que, por ejemplo, a nivel mundial se tenga un índice de letalidad de alrededor de 4.3, pero aquí en México nosotros tenemos un índice de letalidad arriba de 11.6, pero en Sinaloa tenemos casi de 16. O sea, no es justo, no estamos haciendo bien las cosas. En México de manera general, somos el 1.64% de la población mundial. Eso somos en México. Sin embargo, estamos poniendo el 6.28% de los muertos a nivel mundial. Eso significa que las cosas no las estamos haciendo bien. Y cuando nosotros vemos a nivel del mundo ese 4.3 y en México 11.6 y en Sinaloa 16, ¿qué está pasando? ¿Por qué se nos está muriendo la gente? Y el problema, Pablo César, es que la gente que está muriendo es la gente de clase media para abajo. La gente más pobre es la que se está muriendo. Incluso hay un dato muy interesante que comenté el día de ayer, en donde alrededor del 70% de los fallecidos por COVID-19 aquí en México solo terminaron la primaria. Significa que la gente pues más pobre, en pocas palabras, ¿no? Entonces, esto nos está pegando duro y el gobierno se tiene que poner las pilas, por favor. Abrieron todo, desde mi punto de vista no lo debieron haber hecho. Ayer se sorprenden de que hay mucho más contagio. Pues claro, que hay mucho más contagios porque salimos cuando la curva no está aplanada, salimos cuando lo que es el contagio comunitario es demasiado alto. Y hablan de rebrote, por favor. Rebrote es cuando un brote baja y rebrota. Este brote siempre ha sido el mismo, ha ido hacia arriba. Entonces, creo que falta mucho por hacer en torno a esta pandemia, donde está de por medio la salud y la vida de nosotros como sinaloenses. Muy bien, maestro, le dejan muchos saludos, se reporta Maribel Gómez Insunza, respeto a los pueblos indígenas, dice gracias maestro por defender los derechos de los indígenas. Marcos García, buenos días al maestro Cuen, excelente día. La maestra Alba Virgen Montes también le deja saludos, maestro. Gracias. Víctor Arbizu, mucho éxito para el maestro Cuen, adelante, dice en los proyectos. Gloria Leticia Rojo también le deja saludos, ingeniero. Rafael López Acosta también lo saluda. Melba Guerrero, buenos días maestro, escuchando sus comentarios.
comentarios, Dios lo bendiga siempre. Edgar Omar Moreno Gámez, buenos días, saludos al maestro Cuen desde Guamúchil, se reportan. Andrea Ontiveros, buenos días para el maestro Víctor Melesio Cuen Ojeda. Armina Valencia también le deja saludos por acá en el municipio de Guasave. Carlos Leiva Duarte también se reporta, maestro, y le deja saludos. Pues bueno, pues seguiremos platicando, maestro, hay muchos temas en la agenda. Yo le agradezco mucho que haya aceptado la comunicación y la invitación para platicar.